Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la webinar de Dexis, la esperada webinar que estábamos esperando todos, nunca mejor dicho. Nada, lo que vamos a dar es un par de minutitos para dar tiempo a que todos los asistentes puedan conectarse a la webinar. Solo recordatorio que esto se está grabando, por lo tanto os haremos llegar el vídeo para que tengáis esta formación y tengáis ese material a mano para que podáis verlo en cualquier momento en vuestras clínicas, en un momento, y podáis despejar pues esas dudas que soléis tener a la hora de escanear, ¿vale? Así que lo dicho, vamos a dar un minuto de cortesía para que se conecten todos los participantes y a partir de ahí empezamos, ¿de acuerdo? Solo para que los que estáis ya ir viendo un poco la agenda que vamos a tener en la webinar de hoy, ¿de acuerdo? Una formación básica en la cual vamos a recordar la conexión del escáner del 3800, el protocolo de escaneado, ¿de acuerdo? Que vamos a hacer un escaneo directo, herramientas y el protocolo de escaneo para un caso de ortodoncia, otro sobre diente tallado y de implantes, ¿de acuerdo? Como también vamos a ver la herramienta ESConnect a la hora de añadir un laboratorio para que podáis añadirlo y enviar un caso también pues a dicho laboratorio ya agregado o los que tenemos agregados en la herramienta, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, dado el minuto de cortesía que sí, aproximadamente ya está cumplido, pues vamos a empezar. Mi nombre es Alejandro Vera, soy el especialista de Dexis en la parte del norte de España, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esta webinar siguiendo un poco la agenda que veis en pantalla y vuelvo a recordar que esto se está grabando y os llegará el vídeo y vais a tener este material disponible, ¿de acuerdo? Un poquito para saber la conexión del 3800, ¿verdad? Que siempre nos preguntáis, que a veces se conecta, o que a veces tarda y aquí poco quiero hacer hincapié, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que el escáner 3800, cuando lo encendéis, cuando presionáis el botón, tiene que pasar 5 segundos aproximadamente hasta que termina de arrancar del todo. Una vez que vosotros termináis de arrancar el, el escáner, ¿de acuerdo? Os tiene que salir en la ventana de que os ha reconocido el 3800, ¿verdad? Porque si vosotros iniciáis la aplicación de ScanFlow inmediatamente le habéis dado al botón, no le da tiempo a hacer la conexión con el software y por lo tanto no lo va a detectar. De esa manera quiero que quede claro a la hora de conectar con el 3800, ¿verdad? Tener en cuenta que os tiene que salir aquí el escáner que está conectado, la señal Wi-Fi, obviamente, y si estáis conectado con batería o si no con cable. ¿Vale? En el hecho que tengáis un escáner 3600 o 3700, directamente el reconocimiento será inmediato. ¿Vale? Un poco a nivel de protocolo de escaneo os quiero mostrar unas imágenes, ¿vale? Y esto también se quedará aquí grabado, ¿de acuerdo? Un poco el protocolo que veis aquí en pantalla. Básicamente lo que nos está diciendo es que empecemos por el grupo posterior poroclusal, que luego giremos sobre el canino a 45 grados hacia vestibular y volvamos al último molar, y luego hacia palatino desde el molar hacia el canino, ¿verdad? Y en la zona anterior, pues un zigzag para coger el borde incisal de manera correcta. Justamente para los casos de ortodoncia es muy importante que hagáis el zigzag. ¿Por qué? Porque de esa manera enviáis bien definido el borde incisal y nos tiran para atrás los casos que estéis escaneando. ¿De acuerdo? En el caso de la oclusión, yo suelo recomendar 4 puntos de oclusión, molares y caninos, ¿de acuerdo? Y si no, podéis coger también grupo posterior y grupo anterior. También es válido, ¿de acuerdo? Yo personalmente me quedo con el de 4, pero lo podéis hacer, ¿vale? Dicho esto, tengo conectado el 3800, voy a hacer un pequeño escaneado en directo aquí para que lo veáis. Y vamos a ir hablando sobre las herramientas disponibles que tenemos para un caso de ortodoncia en este caso, ¿vale? Básicamente iré escaneando y iré comentando un poco según vaya parando, ¿vale? Vamos a empezar con el protocolo de escaneado. En este caso yo voy a empezar por la arcada superior, en la cual voy a empezar desde oclusal hasta el canino aproximadamente.
Aquí lo que estoy haciendo prácticamente es desde oclusal hasta el canino, haciendo 45 grados, cogiendo toda la cara vestibular, ¿verdad? Tal como veis aquí en pantalla. Obviamente, estas burbujas que estás viendo es el escaneado en directo, es un poco de saliva, ¿no? Y no tengo los utensilios que tenéis en clínica, pero que quiero que os centréis en el protocolo de escaneo, ¿de acuerdo? Una vez que tengo aquí, pasaría a palatino con una inclinación asimismo de 45 grados, cogiendo oclusal y, en este caso, lingual. Importante en el grupo anterior, como he comentado antes, ¿de acuerdo? Al ser un caso de ortodoncia, lo que yo necesito hacer es coger perfectamente el borde incisal del grupo anterior. ¿Por qué? Porque es lo que va a definir y es lo que menos superficie, vamos a decir, tiene el escáner para captar. De esa manera vamos a hacer un pequeño zigzag. Como habéis, como habéis podido observar, el escáner al coger tantas diferentes angulaciones, el borde incisal me queda perfectamente definido. No me importa que coja un poco de tejido blando porque al final la inteligencia artificial va a entrar en juego y me limpiará la cara vestibular, ya sea del labio inferior, y de esa manera voy a tener la cara vestibular completamente limpia y bien definida, ¿verdad? Una vez que yo tengo el grupo anterior ya escaneado, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es continuar con el grupo posterior de este cuadrante, obviamente con el mismo protocolo, es decir, oclusal hasta el final, 45 grados por vestibular, volveré al canino y luego giraré hacia el lingual. ¿De acuerdo? ¿Verdad? De esta manera estoy siguiendo el protocolo de escaneado y lo tengo perfectamente escaneado, ¿verdad? A partir de aquí que yo ya tengo digitalizado lo que es la digitalizada la arcada, ¿de acuerdo? Lo que yo aquí ya puedo hacer es perfeccionar, es decir, zonas de agujero que me haya dejado, por ejemplo, en la zona del último molar o por, o por la pared distal del cuarto cuadrante, ya directamente voy a esos puntos exactos para hacer, rellenar este agujero, ¿de acuerdo? Y corregirlo. O incluso si sale esta doble textura que a veces nos suele pasar. ¿Por qué? Porque una de dos, o es saliva o dos, he pasado el escáner muy rápido que lo que ha hecho es no ha unido perfectamente la malla, ¿no? En este caso es saliva, lo que voy a hacer es posicionarme en esa zona nuevamente, ¿de acuerdo? Y lo que hago es darle diferentes inclinaciones justamente para que se termine de definir la malla, ¿vale? A partir de ahí yo ya puedo empezar a hacer saltos de cuadrante a cuadrante, corregir zonas que vea que están mal escaneadas, ¿de acuerdo? Pero básicamente quiero que os quedéis con el protocolo de escaneado, ¿vale? Una vez he explicado esto, las herramientas que generalmente suelo explicar en las formaciones iniciales es la herramienta de recorte. Sí que es verdad que con la herramienta de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Que quiero enseñar aquí, esta herramienta básicamente lo que me permite ahí a mí es que por más que yo enfoque con el escáner zona de mejilla interna, labios, lengua, el escáner no lo va a captar, lo va a eliminar, ¿de acuerdo? Es decir, no va a salir en mi captura. Y en el caso que saliera, lo elimina, ¿verdad? Yo personalmente lo dejo siempre activado en las formaciones iniciales porque os va a ayudar a la hora de escanear. Vais a tener la cara vestibular completamente limpia y de esa manera a la hora que pasemos a hacer la oclusión os será mucho más fácil, ¿verdad? Pero si no, podéis también recortar. La herramienta de las tijeras funciona, es muy sencillita, funciona de clic a clic. Es decir, hago un clic
hago una pequeña selección, da igual los puntos que yo marque, puedo hacer 4, 5, 6, lo que yo quiera, pero siempre en el último punto doble clic. De esta manera se aplica la herramienta. Imaginaros que accidentalmente clicáis en zona del molar. ¿Qué pasa? Tenéis que terminar la selección, hacer un recorte. Y luego después tenéis aquí el botón de restaurar, es decir, el botón del pánico, como le digo yo, y lo que hacemos es restaurar, ¿vale? Hacemos un deshacer, como cuando estamos escribiendo en Word o un control Z, ¿verdad? Y aquí de esa manera puedo tirar para atrás sin necesidad de volver a rescanear. Imaginaros que se os ha olvidado activar lo que es la inteligencia artificial, hay mucho tejido blando, mucha lengua captada, y en vez de estar recortando al detalle, que al final estoy perdiendo un poco más de tiempo, lo que puedo hacer es utilizar la siguiente herramienta, que es la de rebobinar. Esta básicamente yo le llamo una línea de tiempo del escaneado, en la cual el 100% es todo el escaneado, y en el caso que yo me quiera quedar con una marcada, lo que hago es retroceder la barra de tiempo y decir, mira, a partir de aquí el paciente me ha puesto mucha lengua, ha escaneado demasiada lengua, ha escaneado mal, y en vez de estar recortando, pues tiro la barra para atrás y continúo desde este punto, ¿cierto? En mi caso lo dejaremos igual. Si lo que quiero yo es empezar de cero eh, el escaneado, directamente le doy a eliminar todo y aquí me sale pues el botón del pánico, lo que yo digo. Si le doy a eliminar, lo he perdido y no tengo manera de recuperarlo. En este caso le vamos a dar a cancelar y para que veáis un poco cómo funciona. El resto de herramientas son opcionales, pero os le explico para que un poco lo sepáis, ¿de acuerdo? La herramienta de bloquear me permite más que nada, y lo veremos, luego os lo haré ver en un caso práctico, me permite bloquear una zona que yo no quiero rescanear nuevamente. Esto me serviría para un tallado, por ejemplo. Si yo capto el tallado perfectamente limpio de sangre y si el paciente vuelve a sangrar, yo no quiero que el escáner me superponga imágenes en esa zona previamente captada bien. Por lo tanto, puedo bloquear, ¿vale? La herramienta de mantener, básicamente lo que me permite a mí es decirle al escáner la zona que me mantenga sin procesar en el siguiente paso, me la mantenga tal cual como yo le he escaneado, es decir, este color verde. Imaginaros que yo solamente he captado la pared oclusal, la superficie oclusal de este molar, y cuando pasa a comprobar, el escáner lo desaparezca. ¿Qué va a hacer el escáner si yo utilizo esta herramienta? Vuelvo hacia atrás, activo, la selecciono y me va a mantener pues esa superficie oclusal en el aire, ¿vale? O muchas veces también esta herramienta puede servir para los implantes, para cuando estamos escaneando los scan bodies. ¿Verdad que algunas veces os ha pasado que cuando pasáis a comprobar, el scan body ha desaparecido, ¿cierto? Pues justamente esta herramienta me sirve para volver hacia atrás, seleccionar el área del scan body y que me lo mantenga tal cual yo lo he escaneado, porque ciertos scan body sí que es verdad que tienen una superficie metálica en lo que es entre la conexión del implante y el mismo scan body del material PIC y produce reflejos y a veces parece que queda flotando. Pues con esta herramienta lo podemos solucionar. También todos vuestros escáneres, y más si es un 3800, me permite hacer fotos intraorales. Si yo voy a galería, y me voy a la parte de intraoral, si yo voy clicando en cualquier zona, él me va mostrando todas las fotos que he ido haciendo durante el periodo de escaneado, ¿verdad? Esta es una característica de todos nuestros escáneres. En el caso que tuviéramos un 3800 y yo quiero realizar una foto intraoral directamente, me voy al apartado de cámara y le doy a iniciar cámara. De esa manera me posiciono en la zona que quiera hacer la foto y le doy al botón de encendido. Por ejemplo, ¿vale? Y de esa manera es información adicional que yo puedo enviar al laboratorio. Todo esto se está guardando en la base de datos del paciente, ¿vale? Las siguientes herramientas las vamos a ver en el apartado de comprobar, ¿de acuerdo? Porque el paralelismo sería más para implantes, ¿verdad? Para ver qué discrepancia hay entre ángulos de inserciones, y estas herramientas generalmente no se suelen utilizar. La selección de diente más que nada es
por si tenemos un software de Exocad dentro del mismo ordenador y queremos pasarle la ficha de pedido, pues me serviría. Generalmente no se suele utilizar esta herramienta. La siguiente, poco uso le suelen hacer, ¿vale? Básicamente es para escanear en detalle, es decir, si yo quiero hacer un zoom en esta zona de aquí y quiero escanear justo esta zona en la cual yo veo agujero, yo puedo bloquear la imagen, es decir, tener en cuenta que cuando vosotros movéis el escáner durante el proceso de escaneado, la arcada se mueve según el movimiento del escáner. En este caso se quedaría bloqueada en esta vista y lo que haríamos es irnos en esa zona para terminar de ver si lo corregimos o no, ¿verdad? En este caso yo podría hacer un poquito de zoom aquí, me la posiciono mejor, bloqueo y a partir de aquí me voy a la zona que quiero rellenar, ¿verdad? Y de esta manera lo que estoy haciendo es escaneando un poco más en detalle, por decirlo así, ¿vale? Pasamos a la arcada superior. Bueno, antes de pasar a la arcada superior, tenemos este botón aquí que veis, las flechas, que dice cambiar catálogo. Este botón me sirve por si yo me he confundido y en el odontograma tenía la arcada inferior y he escaneado la superior o viceversa. No tengo que borrar y volver a empezar, no. Directamente le doy a cambiar catálogo y lo que hace es invertirme el orden. Estamos viendo ahora que la arcada inferior es la superior. Entonces, de esta manera lo pongo correctamente. ¿De acuerdo? Para que nos pueda ayudar. Nos vamos a lo que es la arcada superior siguiendo el mismo protocolo de escaneado. Como podéis observar, yo he ido haciendo lo que es el flujo del protocolo de escaneado. No importa si yo me voy dejando algunos ciertos agujeros porque después puedo volver a empezar. El objetivo principal, siempre comento esto en clínica, es el tener el arco digitalizado. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Perfecto. Una vez escaneado lo que es la arcada superior, siguiendo las mismas herramientas que tenemos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que aquí me faltaría el último molar del segundo cuadrante, ¿vale? Como he comentado antes, nos posicionamos en la zona y rescaneamos. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos la arcada superior, directamente pasaría es a la oclusión, ¿verdad? Siguiendo el protocolo de oclusión. Muy importante, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que los escáneres intraorales, sobre todo el nuestro, hace un reconocimiento por cara vestibular de las arcadas previamente escaneadas. Por lo tanto, todo defecto que yo vea por cara vestibular, yo voy a tener, vamos a decir, que el escáner le va a costar mucho más reconocer esas zonas para hacer la alineación de la oclusión, ¿verdad? En este caso, yo personalmente lo que haría es escanear un poquito más de tejido blando sobre los centrales y también un poquito aquí por el primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, de esa manera vuelvo al paso anterior y lo que hago es rescanear un poquito más de tejido blando.
¿De acuerdo? Ahora sí, paso a la oclusión y directamente lo que he comentado antes en la imagen. Seguimos 4 puntos, molares y caninos, muy importantes. Es tan sencillo como colocar el escáner, da igual el orden de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿vale? Pero siempre estos 4 puntos. Yo personalmente sigo de izquierda a derecha el orden. Una vez que hace el pitido o veis que se relacionan los colores de la arcada con el color azul, significa que ese punto ya está cogido por el escáner. A partir de aquí ya continúo con el canino. Cuando escucho el pitido o se mezclan los colores, paso al tercero. Algunas veces os ha pasado seguro o os pasará de que veis que el escáner tarda en captar estos puntos. Básicamente, si veo que con la información que le estoy dando no es suficiente, lo que hago es desplazarme a los adyacentes del punto que yo estoy tomando. ¿Para qué? Para darle más información al escáner y que de esa manera se alinee. Pasamos al último, ¿de acuerdo? En este caso, tengo 4 puntos de contacto, ¿verdad? Para un paciente de ortodoncia, imaginaros que es para una férula que estoy realizando, ¿de acuerdo? Y le quiero dar el espacio de férula. Generalmente en clínicas utilizáis lo que es la cera, ¿verdad? En este caso, mi escáner, como bien ya sabéis, estos círculos que veis aquí abajo corresponde a diferentes oclusiones. Es decir, si yo quisiera darle un espacio de férula, lo que me voy es al siguiente círculo y escanear con la cera. De esa manera tengo la dimensión vertical, obviamente, levantada y el escáner va a obviar la cera. Lo que él va a hacer es un reconocimiento por vestibular de la arcada y posicionarlo a la altura que le deis. Entonces, de esa manera podemos hacerlo. O incluso, imaginaros que es para un dispositivo de avance mandibular, pues podemos hacer protrusiva céntrica y lateralidades, pero siempre cogiendo esos 4 puntos de contacto, ¿de acuerdo? A partir de aquí vamos a comprobar, sabéis que en comprobar el escáner lo que está haciendo es cerrando agujeros, dejándolo más estético para mostrárselo a mi paciente. También me va a enseñar las zonas de que ha rellenado él, la zona de agujero que yo me haya dejado y que obviamente el, el escáner lo ha rellenado la malla, prácticamente se lo ha inventado. Y es aquí donde vosotros debéis de determinar si esas zonas amarillas o zonas rosas, dependiendo del color que lo tengáis configurado, son determinantes o van a interferir en la pasividad de esa rehabilitación, ¿verdad? Básicamente, lo primero que yo tengo que hacer cuando termine este procesamiento es ver esas zonas amarillas si me aparecen y determinar pues, si son críticas o no. Lo segundo, da igual el tipo de pacientes que estemos escaneando, ¿de acuerdo? Vamos a tener que revisar es la oclusión, comprobar la oclusión. Acordaros que siempre os comento de que tenéis que utilizar la herramienta de la arcada de colores o relacionarla con el arco iris, ¿vale? De esa manera vais a ver los puntos de contacto que tiene el paciente. Lo comprobáis teniendo el paciente en situ y de esa manera lo podemos corregir, ¿verdad? Vamos a dejar que termine el procesamiento y a partir de aquí lo vemos, ¿vale? En mi caso no tengo zonas amarillas porque no me ha rellenado nada el programa, me ha dejado zonas de agujero que yo me he dejado prácticamente sin escanear, ¿vale? Y este sería pues mi antagonista, imaginaros. Voy a hacer la ferola en el superior, ¿vale? Tener en cuenta que a nivel de marketing también, para un paciente es mucho más impactante verse la boca a 10 veces aumentada a 360 grados, ¿verdad? Que vérselo en el espejo, que cuesta mucho más, ¿no? Es una herramienta de marketing también el escáner y debéis de utilizarlo. La herramienta que os estaba comentando es justamente la proximidad de la oclusión. Aquí, como estáis viendo, ¿vale? Básicamente me va a mostrar en color rojo todos los puntos de contacto que tiene, que en este caso que tengo, ¿vale? Cuando ocluyo. Tenéis aquí la tabla de color en la cual rojo es contacto, fuerte, medio, débil, según la escala de color que estamos viendo. Obviamente vemos si
comprobamos y la validamos. Lo que nunca tiene que aparecer, ¿de acuerdo? Y es algo que también vais a tener que determinar, es el color lila, azul. En este caso, a mí me sale el color lila aquí, en este molar del primer cuadrante, en el último. ¿Por qué? Porque no lo tengo escaneado al 100% y es una información incompleta, ¿verdad? Y de esa manera me está saliendo de que se está sobrepasando con la arcada de abajo, ¿verdad? Entonces, dependiendo un poco qué tipo de rehabilitación estés haciendo, pues lo determinas como bueno o como malo. Obviamente, si aquí me sale mucho más lila por zonas donde hay contacto y más, significa que la alineación está mal hecha y que obviamente las arcadas se están sobrepasando, físicamente imposible, ¿verdad? Para un caso de ortodoncia, generalmente esta es la herramienta que suelo yo, perdón, suelo recomendar. Y también la siguiente, la que está arriba, justo arriba de la oclusión. Básicamente lo que él me va a aplicar aquí es nuevamente los puntos de contacto que tiene el paciente cuando ocluye, pero el cursor se me pone en color de cruz, como veis aquí. Básicamente esto sirve para clicar encima de la zona que yo quiero medir, se aplica un corte y un corte 2D y una cuadrícula que vemos a la derecha, en la cual yo puedo girar este corte y lo que estoy viendo aquí para casos de ortodoncia es el overbite y el overjet, en este caso que tengo, ¿verdad? Aquí lo que estoy viendo es, incluso puedo hacer mediciones. Esta herramienta también me serviría si fuera un tallado para saber qué distancia tengo respecto a mi antagonista, si el laboratorio tiene espacio suficiente para poder rehabilitar esta corona, ¿verdad? ¿Qué no estamos evitando con estas herramientas? En que nos llame el laboratorio y nos eche para atrás el caso, ¿verdad? Y que tengamos que volver a citar al paciente. Por lo tanto, es muy importante que lo que estéis enviando que sea lo óptimo posible para que el laboratorio pueda trabajar y aprovechemos así el flujo digital, ¿verdad? Una vez que ya tengo hechas estas dos comprobaciones, también tengo la posibilidad de hacer fotos de ortodoncia. En el caso que fuera, posicionaría la línea media, ¿de acuerdo? En mi caso, la línea media no la tengo bien ubicada, la tengo bastante perdida. Y lo que estáis viendo que el programa lo que os da es capturas fotos de ortodoncia, tanto arcada superior, inferior, lado izquierdo y lado derecho del mismo. Esto se está guardando en JPG, en formato de foto, ¿de acuerdo? Y si queréis enviar esta información aparte del archivo STL, lo podéis hacer, ¿verdad? En el paso de comprobar, seguimos teniendo la herramienta de corte, tal como hemos explicado antes, y una herramienta que me gusta también que utilicéis, ¿vale? Más que nada para ver cómo lo ve el laboratorio. Tener en cuenta que el laboratorio lo ve en escala de grises, ¿verdad? En color, aquí puede maquillar bastante los errores de escaneado, ¿verdad? Y a lo mejor el laboratorio os llama, no, es que está mal, lo veo mal y vosotros lo veis bien, justamente por el color. Entonces, yo recomiendo que lo pongáis en escala de grises, tal como es el formato STL, y de esa manera comprobéis las zonas a corregir. Por ejemplo, que no tengáis el borde incisal con rugosidades o como que estuviera una imagen montada encima de otra, como si estuviera un solapamiento allí, ¿verdad? O las zonas, obviamente, si tenemos aquí un tallado que se vea bien la línea de margen, el perfil de emergencia, el scan body, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una manera de poder comprobarlo y de esa manera enviarlo, ¿vale? A partir de aquí, saltaríamos a exportar. El paso de adaptar lo explicamos generalmente en las formaciones avanzadas, ¿de acuerdo? El tema de Socalar, y ahí lo vais a poder observar en los siguientes cursos que iremos haciendo mensualmente, ¿vale? Tenemos dos maneras de realizar el envío a nuestro laboratorio. Una es a través de la conexión rápida, que es el IES Connect, que es el último punto de la agenda, o también guardarlo localmente como una foto, llámese en la carpeta escritorio, documentos, imágenes, ¿vale? En dos formatos. STL, que es el formato universal que utilizan los laboratorios, o PLI, pues si vuestros laboratorios son Exocad, ¿cierto? Seleccionaría la carpeta, lo guardaría y lo enviaría pues a través de pues un WeTransfer o terceras herramientas, ¿verdad? Si no, nos vamos a conexión rápida y de esa manera dejamos ya la parte del IES Connect realizada, ya que aprovecha este mismo caso que estoy subiendo, ¿vale? Y así, mientras esto se va cargando, pues también me da tiempo a mí para ir cargando el siguiente caso que os quiero mostrar. En este caso, no creo que escanee,
directamente importaré un modelo previamente escaneado y vamos a ir viendo pues justamente las herramientas, en este caso para un caso cementado, ¿verdad? Un caso sobre corona. Como puedes observar, lo que hace el programa es hacer un llamamiento a lo que es a la plataforma, ¿de acuerdo? A la nube. Básicamente lo que vamos a ver aquí a la izquierda, el paciente anónimo, en este caso que yo le he dado ese nombre, el caso en la que veo, y directamente lo primero que he de hacer como clínica nueva, que no tengo laboratorios asociados, es invitar a mi laboratorio. ¿Cómo lo puedo hacer? Me voy a estos iconos donde veis aquí el grupo de personas, clico aquí y me aparece aquí la posibilidad de invitar a un asociado. En este caso, clico en invitar a un asociado y aquí lo que hago es poner el tipo de, el email de laboratorio, básicamente, ¿vale? Lo que hago es poner el email de laboratorio y le envío la invitación. El laboratorio, ¿qué es lo que va a recibir? Un email con un enlace en el cual va a tener que darse de alta, crearse la cuenta y una vez que se haya creado la cuenta, aquí saldrá pues laboratorio el que sea, seleccionar el grupo de personitas y aquí donde pone a la espera de aceptación le saldrá aceptar, aceptar invitación. Ellos aceptan y a vosotros como os tiene que aparecer es esto, asociado, es decir, enlazado desde el 8 tal, 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 de la fecha que sea, ¿verdad? Eso significa que el laboratorio se ha creado la cuenta y que se ha enlazado con vosotros. En el caso que salga en aceptación, significa que el laboratorio o no se ha creado la cuenta y que no se ha aceptado, o si se ha creado la cuenta, pero no ha aceptado la invitación. Por lo tanto, aquí le podéis reenviar la invitación o llamarles y decir, oye, mira, acepta aquí, métete aquí y acéptalo, ¿verdad? Esto es lo que sería la plataforma de Leads Connect, ¿vale? ¿Cómo envío ahora un caso? Le vamos a dar a la flecha de enviar y aquí me van a salir únicamente los laboratorios que me han aceptado la invitación. En este caso yo solamente tengo uno, ¿de acuerdo? Adjuntar archivos por si quiero añadir fotos de ortodoncia o alguna información que creo que sea relevante para el laboratorio y la fecha en la cual yo quiero pues recibir este trabajo, ¿no? Y aquí lo que haría es poner pues férula de descarga, me lo invento, la prescripción, ¿de acuerdo? Paciente tal, y lo que sea, ¿vale? Aceptamos lo que son las condiciones de uso y enviamos. No tenemos que hacer nada más. Al laboratorio le llega un email de que ha recibido un caso de la clínica, la que sea, y de esa manera lo puede descargar en formato STL, PLI o en el formato que ellos trabajen, ¿verdad? En el apartado de notas es interesante porque se me habilita aquí un chat, ¿de acuerdo? Yo aquí puedo coger y enviar comentarios, notas o lo que sea, y el laboratorio recibirá este chat. Tiene un delay de 2 segundos y podéis estar comunicados con el laboratorio, ¿verdad? Una vez dicho esto, quiero importar el caso para poder ver un caso segmentado, ¿vale? Básicamente eh, es muy sencillo, seguimos el protocolo de escaneado, ¿verdad? Pero aquí, ¿vale? Bueno, quizás no voy a importar, voy a escanear rápidamente. ¿Por qué? Porque quiero explicaros la herramienta de bloqueo que tiene dos maneras de usarse, ¿de acuerdo? Básicamente aquí la inteligencia artificial la voy a desactivar porque voy a escanear un modelo, no es boca. Tener en cuenta que cuando habéis hecho el tallado, el paciente sangra, ¿verdad? Entonces, lo que yo aconsejo previamente es secar bien ese sangrado y escanear muy rápidamente la zona del tallado junto con su pieza adyacente, ¿verdad? En este caso, escanearía la zona del tallado con la pieza adyacente, ¿verdad? Y lo que haría es parar el escaneado. Una vez que yo paro el escaneado, lo que me voy a hacer es utilizar la cuarta herramienta, la de bloquear, y bloquear la zona del tallado, ¿es verdad? Porque yo ya lo tengo seco de sangre, lo he escaneado bien, y lo que hago es protegerlo. De esa manera, si el paciente me vuelve a sangrar y yo vuelvo a pasar el escáner allí, no me va a superponer imágenes. Por lo tanto, voy a tener una preparación limpia y óptima para que el laboratorio pueda trabajar, ¿verdad? A partir de aquí yo ya continúo con el protocolo de escaneado, ¿vale? Termina el grupo anterior haciendo lo que es el protocolo de escaneado, ¿verdad? Y si tuviera otro tallado, haría exactamente lo mismo. Pararía en este punto, secaría el tallado, lo dejaría lo más seco posible y
escanearía la zona del tallado con su pieza adyacente, ¿verdad? Escanearía muy rápidamente, pararía el escáner y volvería a bloquear justamente la zona del siguiente tallado, ¿verdad? De esa manera lo tengo limpio. Que lo que me he equivocado y quiero hacerlo mejor, utilizo la herramienta de deshacer y la vuelvo a aplicar, ¿vale? Podéis hacer cuantos puntos queráis siempre y cuando apliquéis doble clic en el último punto para que se aplique. Y a partir de aquí ya continuáis con el resto. Que si el paciente vuelve a sangrar, yo toda esa zona no voy a poder, no voy a captar ese nuevo sangrado, ¿verdad? Y directamente pasaríamos a lo que es el antagonista, ¿vale? Hacemos el antagonista, ¿de acuerdo? Siguiendo el protocolo y lo vais a ver mucho más fácil, ¿de acuerdo? Manera zigzag todo el grupo anterior para coger perfectamente este borde incisal. ¿Vale? Le damos al canino el otro cuadrante oclusal hasta el final. Venimos por vestibular 45 grados y luego un giro hacia lingual 45 grados para terminar de completar la arcada. ¿Vale? Básicamente estamos haciendo lo mismo que en un caso de ortodoncia, solo que he empezado primeramente por el tallado, ¿verdad? De esa manera voy bloqueando los tallados y termino de digitalizar a mi paciente. Y exactamente lo mismo con la oclusión, como hemos comprobado anteriormente. Hacemos 4 puntos siempre, zona de los molares, hasta cuando haga un pitido el escáner, o si no, que veamos que los colores se mezclan en la zona que estamos captando. Nos vamos a los caninos, superior e inferior. Vamos a los siguientes caninos. Y pasamos a los molares. ¿Vale? Como veis, 4 puntos, yo personalmente son los que yo hago. ¿Vale? Las herramientas son las mismas, las de cortar, que he explicado anteriormente. Pasamos a comprobar, ¿vale? Lo que hemos comentado anteriormente, siempre en el paso de comprobar, la oclusión. Eso lo vamos a comprobar siempre, sea el paciente que sea. ¿De acuerdo? Y de esa manera vamos a aplicar también dos herramientas que personalmente a mí me gusta mostrar, ¿de acuerdo? Una es la herramienta de zonas retentivas que me va a mostrar que tiene mi tallado, la de recorte que la hemos visto previamente para saber cuánto overbuy y overjet tenía, y os voy a mostrar una que personalmente yo no utilizo, ¿vale? Porque no me permite prácticamente el formato, el formato STL guardarlo, ¿vale? Y que generalmente yo no suelo utilizar, pero está disponible. ¿De acuerdo? Aquí lo que vemos es el tallado, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo voy a irme a la zona del tallado rápidamente. Estoy viendo aquí la arcada superior y imaginaros que yo quiero ver las zonas retentivas que tiene mi tallado. Para aplicar la siguiente herramienta, ¿de acuerdo? Yo tengo que ponerme mi vista oclusal, es decir, darle el ángulo de inserción que va a tener la corona, en este caso mi vista oclusal, y aplicar la quinta herramienta desde la izquierda, comprobación de cavidades socavadas. Básicamente os va a salir el tutorial de cómo funciona, pero lo que os voy a decir es que lo siguiente, vais a aplicar en esta herramienta y vais a clicar desde oclusal y soltáis el clic izquierdo. Se pone en escala de grises y aquí lo que vemos es el ángulo de inserción que yo le he dado, ¿verdad? En este caso sale un poquito rojo, como vemos aquí, esa zona retentiva, ¿vale? Pero imaginaros que si esto fuera una corona, el ángulo de inserción sería pues, justamente el que estoy viendo aquí, ¿verdad? Y de esa manera me saldría en rojo todas las zonas retentivas que tiene, ¿vale? Esto también me sirve para paralizar los tallados, es decir, imaginaros que yo quiero hacer un puente del 21 al 23 y por oclusal le voy a dar el ángulo de inserción. Pues le digo, a grosso modo, este es mi ángulo de inserción, clico y lo que hago es encerrar las piezas que van a formar este puente.
suelto el clic izquierdo, se aplica este ángulo de inserción que yo le he dado y en color rojo me está mostrando por dónde detallar para paralelizar o darle entrada perfecta a este puente. ¿Vale? Esta es una herramienta que me gusta mucho mostrar en clínica, que se suele utilizar también y de esa manera lo podéis hacer. ¿Vale? Obviamente la herramienta de la oclusión nuevamente, acordaros, punto rojo es contacto, ¿vale? Y que no salga lila en el resto del arcado porque si no hemos captado malos puntos de la oclusión. La herramienta de medición, tal como os mostré anteriormente, clicamos en la zona que queremos medir, hacemos un clic, se aplica lo que es el corte y a partir de aquí giramos el corte y lo que estoy viendo es el espacio que tengo desde mi preparación a su antagonista. Y de esa manera compruebo que el laboratorio tenga espacio suficiente para poder hacer esta rehabilitación. ¿De acuerdo? Estas son las herramientas que yo suelo utilizar y los que me gusta formar cuando hago una instalación o una nueva formación. ¿Vale? ¿Qué más herramientas me pueden ayudar en este tipo de pacientes? Yo personalmente yo no lo utilizo, ¿vale? Pero el programa tiene la opción de hacer la línea de margen. Personalmente pienso que mientras se use hilo retractor o las pastas retractoras y se vea bien el margen, no hace falta diseñar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un tiempo que me va a tomar en clínica, que tengo que ser meticuloso, ir dibujándola, y al final el formato STL que enviamos al laboratorio no guarda ningún dibujo que nosotros hagamos encima del mismo. Por lo tanto, por más que yo haga una línea de margen perfecta y le indique por dónde pasa la línea de margen dibujándola, el archivo STL no lo va a guardar. Podremos hacer pantallazos, scripts y demás, pero yo soy del pensar de que si utilizamos hilos retractores, las pastas retractoras, y si se ve el margen, es suficiente para que el laboratorio lo pueda hacer. ¿De acuerdo? A partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar así mismo al paso de exportar. Lo enviamos ya sea a través del ESConnect o lo guardamos localmente. ¿Vale? Vamos a hacer un caso de localmente. Lo que haremos es siempre mantener esta opción habilitada. ¿Por qué? Porque así no lo vais a tener que ir a buscar, sino el programa automáticamente lo que va a hacer es abrir la carpeta donde la habéis guardado y los STLs ya localizados. De esa manera directamente cogéis y lo pasáis directamente al WeTransfer o la herramienta que utilicéis. ¿Vale? Voy a aprovechar este mismo caso, ¿de acuerdo? Para explicaros lo que es el implante. ¿Vale? Si sois usuarios antiguos de ScanFlow, habéis visto que ha cambiado un poco el protocolo de escaneado. ¿Vale? Tenemos un paso más. ¿Vale? Voy a deshabilitar todos estos pasos aquí que veis. Como que recién hemos terminado de escanear arcada superior, arcada inferior y oclusión, ¿verdad? Podéis hacerlo de dos maneras el tema del implante, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, depende, si el paciente ya viene con un provisional ya conformado en sí y queréis esa anatomía copiarla para el definitivo, ¿verdad? Podéis escanear el primer escaneo con el Provi, ¿vale? Atornillado y demás, su antagonista, su oclusión, y vais a habilitar la herramienta de implantes. Le vais a dar aquí al más, da igual en el paso que estéis, siempre y cuando ya tengáis ya la oclusión tomada. Le dais el implante y aquí sale pues, el paso a paso. Prácticamente el primer paso sería con el provisional puesto en boca, segundo sacaría ese provi y escanearía. O imaginaros, no tenemos un Provi, pero quiero escanear con el tapón de cicatrización porque de esa manera le envío perfectamente lo que es el perfil de emergencia, ¿vale? Pues lo mismo, escaneo primero con el tapón de cicatrización, en el segundo paso voy a quitar el tapón de cicatrización y solamente escanearé el perfil de emergencia viéndose la conexión del implante y luego después escanearé el scan body, ¿vale? Lo podéis hacer de esta manera. Antiguamente nosotros lo que nos recomendábamos básicamente es, como teníamos solamente dos pasos, escanear sin el tapón de cicatrización y luego con scan body, ¿verdad? Dos pasos.
Los clientes que ya estáis acostumbrados a hacer ese tipo de protocolo, ¿de acuerdo? Lo podéis seguir haciendo. Es decir, yo puedo coger, habilitar la opción de implantes, ¿de acuerdo? Como el primer escaneo ya lo tengo sin el tapón de cicatrización, saltar al del scan body directamente, ¿vale? Y aquí me pregunta si yo deseo copiar los datos de exploración. Lo puedo hacer de esta manera. Que he escaneado el tapón de cicatrización, ¿vale? Imaginaros que he escaneado el tapón de cicatrización, pues ahora pasaría al del perfil de emergencia, es decir, a quitar el tapón de cicatrización. Y aquí el programa me dice si quiero copiar los datos de exploración común, es decir, si quiero hacer una copia de lo que yo he escaneado. No necesito reescanear nuevamente todo. ¿Por qué? Porque directamente haciendo una copia y solo recortando la zona del tapón de cicatrización, ya puedo volver a reescanear el perfil. Es decir, me posiciono por oclusal, hago clic, mantengo y expando. Y de esa manera lo que estoy haciendo es aplicar un corte del tapón de cicatrización. Esto lo estoy eliminando. Si fuera la arcada inferior, haría exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí tuviera, pues, imaginaros, aquí este multi-unique, perdón que ahí me he pasado con el tamaño. Lo que haría es el recorte en cada uno de ellos, ¿verdad? Yo personalmente, como solo tengo scan body de la arcada superior, me centraré en el superior, ¿vale? Lo que haría es dar la siguiente y a partir de aquí escanearía sin el tapón de cicatrización, es decir, que se vea la conexión. En mi caso, obviamente, el primero y el segundo van a ser exactamente igual, ¿verdad? Ok, una vez que yo tengo escaneado lo que es el perfil de emergencia, el siguiente paso lo que haría es el scan body. Y me dice exactamente lo mismo, solo que ahora me da la opción de copiar los datos de exploración, pero desde el perfil de emergencia. Tal cual como vienen las opciones, le vamos a dar a aceptar. Y de esa manera va a crear otra copia. Yo aquí lo que estoy haciendo es una copia del perfil de emergencia y obviamente le vuelvo a poner por vista oclusal, cojo la herramienta de las tijeras y vuelvo a aplicar los recortes. El tamaño, pues un poquito más grande del diámetro de la conexión del implante. De esa manera, yo ya le estoy indicando al programa o al escáner dónde voy a colocar un scan body, ¿verdad? En mi caso, yo tengo dos, los voy a colocar. El scan body, los- la mayoría de los scan bodies tienen una cara plana y esta hacia vestibular tiene que ir, ¿de acuerdo? O lo más vestibular posible, nunca interproximal, ¿vale? Hago un control radiológico, doy el OK a ese control radiológico y antes de empezar antes de empezar a escanear, un scan body anatómicamente es igual que el anterior, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si esto fuera, si tuviera a lo mejor en el otro cuadrante las mismas posiciones y los mismos scan bodies, el escáner se puede confundir, o si hay un tramo adentro también. Por lo tanto, yo voy a aplicar siempre la cuarta herramienta empezando por la izquierda cuando esté en el paso de los scan bodies, tal como puedes observar aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta herramienta lo que le voy a indicar es el área de trabajo, el área que yo voy a escanear, ¿de acuerdo? Para que el escáner no se confunda, ¿verdad? Acordaros que el azul o el azul oscuro, lo que me decía en el caso de los tallados era bloqueado, ¿verdad? En este caso, el programa me ha bloqueado todo menos la zona de los implantes. ¿Para qué? Para que no se confunda el escáner y sepa en qué zona estamos escaneando. Esta herramienta es obligatoria que utilicéis cuando estéis escaneando un paciente sobre implantes, ¿vale? Siempre. O imaginaros que tenéis también solamente un scan body, pues directamente lo que podéis ir haciendo es por tramos, es decir, coges esta zona y esta es la zona de trabajo. Ponéis un scan body, lo escaneáis. Luego directamente movéis el scan body y lo ponéis en la siguiente posición. Pues directamente cogéis otra zona y escaneáis, ¿vale? En mi caso, yo tengo los dos scan bodies y básicamente lo que voy a hacer siempre en la selección, coger una pieza adyacente. ¿Por qué? Porque será la pieza que me va a servir de referencia para que el escáner sepa dónde estamos escaneando, que reconozca. Tener en cuenta que cuando yo he escaneado y he venido haciendo copias, ahora le estoy poniendo un scan body, que es una superficie que antes no estaba, es una superficie nueva, pero la pieza adyacente sí estaba en los anteriores escaneados. Por lo tanto, me posiciono en la pieza adyacente. Perdonadme que
Aquí se me ha cerrado el programa, disculpad. Si os pasa esto alguna vez, que os puede pasar, ¿de acuerdo? Acordaros que cuando volváis a abrir la aplicación, ¿de acuerdo? Lo primero que os va a salir es un mensajito si deseáis recuperar los datos anteriores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de esa manera nunca vais a perder un escaneado, ¿vale? Tener en cuenta que en el momento que yo estoy escaneando, directamente me aparece el escáner está haciendo un archivo de recuperación, ¿vale? Para que de esa manera podamos rescatar el escaneado y no lo perdamos, ¿verdad? Aquí dejamos que termine el proceso. Aquí estamos viendo que nos está importando todos los escaneados que hemos realizado hasta el momento que se cerró la aplicación, ¿vale? Me ha venido bien porque así de esa manera también os lo explico y por si os pasa o os ha pasado, ¿vale? Así que ha venido bien. Igualmente, cualquier duda o consulta la podéis ir poniendo en los chats y en breve estoy con vosotros contestando. ¿De acuerdo? Ok, nos vamos a la zona de los implantes, ¿vale? Tal como mostraba aquí. Y lo que vamos a hacer aquí es coger el área de trabajo, ¿vale? En este caso tenemos esto. Cogemos el escáner, lo posicionamos en la zona, cogemos oclusal del scan body, cogemos vestibular, que se una con la conexión del implante, y luego nos vamos hacia palatino para terminar de unir. Nos vamos hacia oclusal, al siguiente. Oclusal, vestibular para darle toda la altura del escáner y palatino. De esa manera tenemos todo el scan body. Si podéis escanear más zonas del scan body para la zona mesial y distal del mismo, tenéis que jugar con las inclinaciones dentro de boca. En teoría, siempre y cuando, esto dependerá de la casa de implantes del laboratorio y de la anatomía del scan body, ¿vale? Siempre y cuando salga perfectamente la cara plana, es suficiente para que el laboratorio lo pueda alinear, ¿vale? Si es verdad que algunos scan bodies tienen más de una cara plana y necesitan pues que todas las caras planas estén bien escaneadas, pues vais a tener que jugar con inclinación para captar pues dichos scan bodies, ¿de acuerdo? En mi caso, obviamente, tener en cuenta que entre más distalizado esté el implante, más difícil será, ¿vale? En este caso, como es un modelo, puedo llegar a esta zona, pero si estuviera trabajando sobre boca, obviamente tendría que jugar un poco con la pared, con las inclinaciones del mismo escáner, ¿vale? Perdonad que se me ha cerrado nuevamente, que estoy jugando con demasiada información con dos escaneados que he hecho previamente, pero bueno. Básicamente, quiero que entendáis el protocolo de escaneado, tal como estáis viendo aquí, y sobre todo vosotros vais a ir entrenando el ojo para hasta saber hasta dónde puedo escanear ese scan body para que mi laboratorio pueda trabajar con él, ¿verdad? Eh, en breve terminamos, esperamos que cargue lo que es el escaneado y, y con esto hemos terminado. Prácticamente el protocolo de escaneado veis que es relativamente sencillo. Obviamente todo esto se está quedando grabado, sino también os ponéis en contacto con vosotros si queréis y os facilitamos las imágenes del protocolo de escaneo, aunque la vais a tener aquí con el vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que cargue aquí los escaneados. Tengo aquí lo que son los scan bodies, ¿vale? Y una vez que yo ya tengo los scan bodies, a veces suele pasar en los scan bodies que, como comentaba antes, estaba al principio, que esta zona de aquí es metálica. ¿Qué pasa si es metálica? Que crea brillo. Y puede que a veces quede como que el scan body esté en el aire. Y cuando pasamos a comprobar, el scan body me desaparece, ¿vale? Si me pasa eso, lo que voy a hacer es volver al paso de explorar, volver al paso de los scan bodies. Yo personalmente me lo pongo por oclusal y decirle con la quinta herramienta de mantener, decirle, quiero que me mantengas este tramo de aquí, que es la zona del scan body. Por lo tanto, cuando haga el procesamiento, el scan body va a estar en el aire. Pero con el cuerpo del scan body en el aire, tener en cuenta que el laboratorio va a poder alinear
la librería. ¿De acuerdo? En mi caso no me haría falta porque no es de ese tipo de scan bodies y directamente pasaríamos a comprobar. ¿Vale? En comprobar qué herramientas vamos a aplicar, pues nuevamente, herramienta de la oclusión, muy importante. ¿De acuerdo? Para ver si hemos tomado una buena oclusión o si el paciente la ha movido. Segunda herramienta, si quiero hacer mediciones, también lo puedo hacer. En este caso no haría falta. Yo personalmente lo que suelo mirar en un caso de implante es la oclusión y que estén bien escaneadas las caras planas del scan body, ¿vale? Son en las dos cosas que me fijo prácticamente en un escaneado sobre implante, ¿vale? Os voy a explicar a nivel básico, ¿de acuerdo? La herramienta de, eh, de paralelismo, ¿vale? Una vez que termine el procesamiento y lo vemos, ¿de acuerdo? Mientras voy leyendo un poquito las preguntas, ¿de acuerdo? Nos preguntan, buenas tardes, ¿cuántas mordidas podemos registrar? ¿De acuerdo? Pues podemos hacer 5 oclusiones, como comentábamos antes, tenemos 5 circulitos, en la cual cada una de ellas pues representa la oclusión que queremos tomar, ¿de acuerdo? Alguna forma de medir espacio, distancia entre arcadas, por ejemplo, si que tengo para rehabilitar. Efectivamente, en la parte de comprobar, lo que podemos hacer es hacer las mediciones, como hemos mostrado antes, para que puedan medir la distancia. ¿Cuánto dura la batería del escáner que estás utilizando? La 3800 dura 1 hora de escaneado continuo y necesita 1 hora de carga. Tengo un caso en el implante, no están paralelos, los escaneadores quedan convergentes. Al escanear uno se monta sobre otro. ¿Cómo puedo realizar el escaneo? Escanear uno de lado, hacer otro o cómo. Vale. Básicamente lo que comentaba antes, puedo hacerlo de uno en uno, ¿de acuerdo? Si convergen, puedo hacer de uno en uno y de esa manera eh, físicamente entre uno y otro no se estorban y no me impiden escanearlo, sino directamente escaneo uno, tendré todo el espacio para escanear ese scan body y luego bloqueo la zona como he comentado anteriormente, ¿vale? Aquí lo que estoy viendo básicamente es el escaneado con los scan bodies, ¿de acuerdo? Obviamente la oclusión lo que voy a hacer es medirla sin los scan bodies, ¿verdad? Veo los puntos rojos, los contactos que tengo aquí. Y para ver el tema del paralelismo, yo personalmente lo hago con el escaneado de los scan bodies. ¿Por qué? Porque de esa manera yo sé que el ángulo de inserción de mi implante, ¿de acuerdo? Si lo veo por vista oclusal del scan body, ya tengo el ángulo de inserción del mismo, ¿verdad? Por lo tanto, a grosso modo, vista oclusal y mantengo la herramienta. Me pongo vista oclusal ahora sí, clico en la herramienta y clico encima y suelto. Este es el ángulo de inserción de un implante. Ahora voy a buscar el segundo ángulo de inserción del siguiente. Pues hago exactamente lo mismo. Clico en la herramienta, hago clic desde oclusal y suelto el clic izquierdo. Y lo que me está diciendo aquí que hay una diferencia de 4,7 entre cada uno de los implantes. ¿Para qué esta información? Para que vosotros determinéis si aquí puedo rehabilitar un puente o he de individualizar los implantes, ¿verdad? De esa manera podemos tener esta información. A partir de aquí, una vez que yo ya tengo escaneado toda la información de mi paciente para mi laboratorio, nos vamos al paso de exportar y volvemos a enviar el caso ya sea por conexión rápida o lo guardamos localmente para enviar posteriormente con herramientas de tercero. ¿Vale? Pues esto es lo que yo os quería mostrar en esta webinar, una webinar, como veis aquí, básica de herramientas obligatorias por tipología de paciente, ¿vale? Muy sencillito. Y obviamente iremos explorando más herramientas, más casuísticas en los siguientes webinars un poquito más avanzados, como por ejemplo el pre y post de un pretallado y posttallado, un híbrido para tallado tipo Bob, un tallado para hacer una full denture, ¿verdad? Y de esa manera iremos profundizando en las formaciones y este material que vais a tener disponible, ¿verdad? Seguimos con las preguntas. Si con una memoria de... ¿cuántos escaneados? Vale, entiendo de un tera.
bueno, de 1 tera, para llenar 1 tera son muchos escaneados, la verdad. Yo no he llegado a llenar 1 tera, no lo he visto hasta el momento. Aparte también en las formaciones, cuando estamos en las formaciones iniciales, os explicamos de un archivo que es el que ocupa bastante espacio. De esa manera, es un archivo que podéis eliminarlo cada pasado un mes, por ejemplo, que es el CSZ. También os lo explicaremos en los siguientes webinars, ¿de acuerdo? Este tipo de archivos lo que hacemos es justamente, lo borramos para que no nos ocupen memoria, ¿de acuerdo? Aquí nos dicen, ¿qué resolución de STL me puedes recomendar para el Spark? Yo personalmente lo que solemos hacer, ¿vale? Es procesarlo todo a alta resolución. ¿Por qué? Tened en cuenta que tenéis, si tenéis un equipo es muy potente a nivel gráfico, a nivel de procesamiento, podéis directamente hacerlo a máxima resolución. No va a variar el peso del archivo STL. Lo que va a variar es la resolución visual, el nivel de triángulo de la malla, ¿de acuerdo? Sí, bueno, igualmente, para un caso de ortodoncia con el nivel, con la resolución media o incluso baja, tiene que ser suficiente. Pero aún así, yo prefiero trabajar siempre en alta resolución. ¿De acuerdo? Pues os invito a, si tenéis alguna pregunta, duda, consulta, que la sigáis escribiendo, o si os atrevéis y habilitáis el micro y de esa manera lo podemos ver, lo podemos contestar, ¿vale? Esto queda grabado, se os hará llegar el vídeo, ¿de acuerdo? Para que tengáis este material y podáis revisarlo cuantas veces necesitéis, a ver qué hace este tipo de herramientas para este tipo de casos, cómo añado un laboratorio, cómo lo envío, ¿verdad? Y de esa manera tenéis disponible este vídeo. Vamos a ir haciendo mensualmente webinars y vamos a ir alternando pues una formación inicial, una formación avanzada y a partir de ahí vamos a ir pues indagando poco a poco con las diferentes herramientas del software, ¿verdad? Como también habéis visto que me he saltado la parte del socalado, pues eso lo veremos en otras webinars que iremos haciendo y así os vamos proporcionando de material formativo que podéis comprobarlo cada vez que lo necesitéis, ¿vale? Así que si no tenéis alguna duda, consulta y demás, bueno, lo dicho, muchas gracias por estar conmigo esta tarde de formación, así que desearos una buena tarde a todos y que cualquier cosita estamos para ayudaros. ¿De acuerdo? Tenemos una última pregunta antes de cerrar. Bueno, no, gracias Alejandro, gracias a vosotros como siempre. Y a partir de allí, pues nada, que tengáis una buena tarde y estamos en contacto.